Hola, hemos estado hablando de mecánica elemental, de sus primeros principios, de sus principios de construcción, de los conceptos que necesitamos para construirla, y hemos llegado ya a la noción de un sistema de unidades. El sistema de unidades nos permite medir las cantidades básicas de esta ciencia, que son espacio, tiempo y masa, y a partir de esas mediciones podemos dotar a estos conceptos de un significado operatorio u operacional, es decir, son medibles, podemos medirlos, podemos escribirles un número. Pero hemos hecho algo más. Al introducir un sistema de unidades coherente, en este caso el MKS, por ejemplo, en donde medimos el espacio en metros, donde medimos el tiempo en segundos y donde medimos la masa en kilogramos, si tenemos ese sistema coherente, hemos introducido una poderosa herramienta para resolver problemas físicos, el análisis dimensional. El análisis dimensional se basa en un principio sintáctico. Ese principio sintáctico de construcción de las ecuaciones de la física nos dice que toda ecuación de la física, si es dimensionalmente homogénea, puede reducirse a una ecuación que ya no involucre unidades de medida. Ese es el principio fundamental del análisis dimensional, poder reducir las ecuaciones a ecuaciones que ya no involucren unidades de medida. Si no podemos hacerlo, significa que nuestra ecuación está mal planteada y por lo tanto debemos rectificar. Entonces, la manera de aplicar este principio es muy sencilla. Nosotros analizamos, observamos, percibimos un fenómeno físico y una vez que lo percibimos, notamos cuáles puedan ser las variables que entran dentro de su descripción. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser más. Cuando aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, va a haber una reducción del número de variables. Van a quedar reducidas a menos variables y esas variables van a ser ahora sí adimensionales. Este es el contenido práctico del principio. Podemos pues plantear una ecuación con 10 variables. Cuando aplicamos el principio de homogeneidad dimensional se van a reducir, digamos por decir algo, a 3 y esas 3 variables ya no van a tener dimensiones. Esto reitera lo que ya había dicho de otra manera. Dije, el principio de homogeneidad dimensional nos dice que una ecuación de la física está bien planteada si y solo si puede ser reducida a una ecuación que ya no involucre unidades de medida. Ese es el principio de homogeneidad dimensional. En los hechos significa que nuestras variables se colapsan en un conjunto menor de variables que se van a llamar variables de similaridad. Pero ¿qué significa esto desde el punto de vista matemático? Ya no físico, sino matemático. Desde el punto de vista matemático significa que las ecuaciones de la física, para estar bien construidas, deben de tener una simetría. Simetría significa una transformación. Deben satisfacer y quedar invariantes ante una transformación de simetría u operación de simetría. ¿Cuál es esta operación de simetría? El cambio de unidades. Cuando a nuestros estudiantes les enseñamos a cambiar unidades, les estamos enseñando a utilizar una simetría de la física, una simetría fundamental que nos permite resolver problemas. Si nosotros tomamos un libro, y este es un libro muy bueno, Mecánica de los fluidos de Enzo Levi, nos va a dar la solución de la ecuación de Navier-Stokes en términos de lo que se denomina los números adimensionales de la mecánica de fluidos. ¿Cuáles son esos números adimensionales? El número de Reynolds, el número de Freud, el número de Nyquist, todos esos números, el número de Nusselt, hay varios y tienen que ver con varias variables que introducen para describir el fluido. Pero el fluido, a final de cuentas, debe ser descrito en términos de variables sin dimensiones. El número de Reynolds es una variable que no tiene dimensiones. El número de Nusselt es una variable que no tiene dimensiones. El número de Freud es una variable que no tiene ya dimensiones. Entonces la solución va a quedar escrita en esos términos. Todas las variables que entran en la descripción de un fluido van a quedar condensadas en estos números. Si nosotros estamos viendo un fluido en el que se involucra la viscosidad, la aceleración, la profundidad, cualquiera de esas variables van a quedar colapsadas en los números adimensionales y esas van a ser las variables de similaridad de ese fenómeno físico en particular. La pregunta aquí, pero esta no es una pregunta ya de la física, sino de la sociología, es ¿por qué principio tan importante no es enseñado en la mecánica? Si nosotros vemos, muchos de los libros de mecánica ni siquiera mencionan esa simetría, la simetría que se denomina de similaridad. No introducen las variables de similaridad y el teorema fundamental de esta teoría, que es el teorema Pi de Buckingham, que lo que nos dice es precisamente que podemos reducir las ecuaciones de la física a ecuaciones con variables adimensionales, ni siquiera se demuestra. Pero bueno,
El punto es, una vez teniendo nuestro sistema de unidades, nosotros podemos dar significado operacional a nuestros conceptos y podemos plantear soluciones a los problemas de la física. Es por eso por lo que tiene una utilidad sistemática discutir las unidades de medida y por eso es importante que se comprenda lo que son las transformaciones de unidades. Desde un punto de vista matemático, la transformación de unidades, como creo que ya dije, es la introducción de un grupo. El grupo de escalamiento tienen varios nombres, el grupo de las cizalladuras, el grupo, bueno, tiene muchos nombres. Esas transformaciones de unidades hacen que podamos escribir nuestras ecuaciones en lo que se denomina el espacio cociente por la acción del grupo. En el espacio cociente por la acción del grupo, lo que tenemos son las variables de similaridad. Si en nuestro espacio de variables teníamos la viscosidad, la aceleración de la gravedad, la velocidad, varias variables, en nuestro espacio cociente por la acción del grupo, lo que vamos a tener son las variables de similaridad. Entonces, las transformaciones de unidades nos permiten hacer un mapeo de nuestro problema físico a un problema físico que se encuentra en otro espacio que está allá y que tome en cuenta la acción de las unidades. Y por eso ya no aparecen en las ecuaciones las unidades de medida, porque la acción del grupo precisamente lo que hace es impedir que aparezcan esas unidades de medida. Y lo bueno es que nos quita algo que en ocasiones genera muchos problemas, que es la extravagante confusión de creer que la medida del mundo depende de nuestros deseos y nuestra voluntad. No es así. Por eso nuestras ecuaciones bajo el principio de homogeneidad dimensional, nuestras ecuaciones de la física, son ecuaciones objetivas. No dependen de la voluntad de nadie, no dependen de si utilizo el sistema de unidades inglés o el MKS o cualquiera, no. El principio de homogeneidad dimensional es un principio que nos indica que debemos ser realistas en nuestra interpretación del mundo. Si no fuéramos realistas, si fuéramos idealistas, nuestras ecuaciones entonces deberían manifestar ese idealismo. ¿Cómo se manifestaría? Pues en su dependencia de nuestra voluntad. En la mecánica cuántica suele aparecer la idea del observador y de cómo afecta nuestra conciencia a los fenómenos cuánticos. Eso es falso. Simple y sencillamente con un análisis de las simetrías de las ecuaciones nos damos cuenta que cuando las escribimos en las variables adecuadas, todas nuestras opciones quedan nulificadas. Nosotros, no importa qué unidades de medida utilicemos, nuestras ecuaciones son indiferentes ante ello, indiferentes a nuestra voluntad, porque el mundo físico es indiferente a nuestra voluntad. Y eso es algo que deberíamos de inculcar cuando estamos enseñando física y no inculcar tantas tonterías que les dicen en las ciencias sociales de que el mundo se construye a partir de nuestras idealidades. Eso es completamente falso. Muy bien, muchas gracias y continuaremos en la otra.